Yo creo que nos acaban de entregar una de las mejores piezas que hemos tenido de Star Wars en muchos años. Saludos, concilio. Bienvenidos a una semana nueva aquí en Elisa Media. Tenemos 3 episodios nuevos de Andor. Y, mano, de verdad que tengo mucho que decir, porque es que este show tiene sus fallas porque no es perfecto, pero, mano, tengo que decir algo sobre estos episodios. Yo recientemente vi episodio 3 en los cines, y si vieron el blog, ¿verdad? Yo dije algo específicamente en ese blog, y yo dije que de ahora en adelante, después de que Star Wars episodio 3 resucitara esa pasión, ¿verdad? Que uno tiene, pero a veces uno con tanta mierdera que le tira a Disney a uno, a veces uno también se cansa, mano. Y la realidad es que resucitó esa pasión, ¿no? Episodio 3. Y dije que iba a poner un estándar bien alto con Star Wars nuevamente. Tanto animación como los live action. Pues live action las comparo a las películas. Y pues obviamente animación lo comparo siempre a Clone Wars, que para mí es la perfección en animación. Y Tony Gilroy me acaba de dar un tapaboca. Me acaba de ¡plá! Cállate la boca. Así mismito. Y estoy tan contento. Estoy triste, estoy molesto. La cantidad de emociones que yo tengo ahora mismo es un sentimiento nuevo que tengo con Star Wars, corillo. Porque cuando nosotros vemos episodio 3 Revenge of the Sith, tú sientes un nivel de terror, ¿verdad? Tú sientes un nivel de miedo. Pero la Orden 66 lo más que proyecta es tristeza, ¿no? Es lo más que yo por lo menos puedo sentir con la Orden 66. Mucha tristeza. Con el Season 7 de Clone Wars, cuando Ahsoka se está dirigiendo, ¿verdad? Con Maul hacia Coruscant, mucha tensión. Igual sabes lo que viene. Y uso ese ejemplo porque eso fue lo que pasó con Andor en el episodio 8. Y no solamente pasó ese nivel de tensión de una manera espectacular, que vamos a hablarlo en detalle ya mismo, pero de esa tensión se convirtió en puro horror. Eso es algo que yo no he sentido en Star Wars al nivel que lo sentí con el episodio 8. Y el episodio 9 igual. No tanto en el horror, pero sí la tensión. Tony Gilroy se ha convertido hasta ahora, y yo espero que lo cierre con broche de oro la semana que viene, pero se ha convertido en el mejor escritor y el mejor creador de contenido, vamos a decirlo así. Suena bien raro decirlo así. O el mejor director, o la mejor mente creativa, esa es la palabra más apropiada, que ha tocado Star Wars. Específicamente Disney Star Wars. Este es el nivel de calidad que yo espero y que yo quiero de parte de Star Wars. Y es una pena que Tony Gilroy se va, de verdad. Miren, vamos a empezar con el análisis rapidito, porque hay mucho que expandir. Pero en el episodio 7, ¿verdad? Que fue el más suave de estos 3 episodios, se nos da de una manera bien espectacular, ¿verdad? Como siempre, pasó un año, visualmente comenzamos en Yavin, pero una perspectiva que me encantó que dieron aquí es que Yavin normalmente tú siempre te lo imaginas o siempre lo proyectan, ¿verdad? Dentro de lo que son los templos, ¿no? Y pues el hecho de que hayan puesto estas casetas alrededor del templo y te visualicen cómo realmente tú, pues, ¿verdad? Haces y acomodas un ejército, ¿verdad? En esta base, pues es natural que tengan estas casetas y estas casas, ¿verdad? Alrededor de todo. Y esa perspectiva como que uno la puede analizar y uno la puede asumir, ¿verdad? En las películas, pero nunca tú realmente lo has visto de una manera tan directa. Y pues, ¿verdad? Eso conecta mucho con los retos que incluso se destacan en Rebels, ¿verdad? Que cuando en Rebels están en esta base, que haremos se me olvida el planeta, ¿verdad? Que están en búsqueda, escondiéndose de Thrawn, el Ghost Crew. Pues tienen que lidiar con, ¿verdad? Las arañas, ¿verdad? Que están en el planeta. Y pues, ¿verdad? Mientras que entrenan con el Bendu, pues tiene estos devices, ¿verdad? Que hacen que las arañas se alejen. Entonces, pues, está el efecto natural, ¿verdad? El ambiente que ellos tienen que no solamente lidiar con el Imperio, pero también con eso. Y eso ¿verdad? Que vimos también en los primeros episodios de esta temporada, que hay criaturas en Yavin, pues tienen que haber esos retos y te da esa profundidad mucho más directa, y eso me encanta. Algo que quiero expandir antes de entrar en el episodio 8, el aspecto espiritual, mano, de la rebelión. Inicialmente, ¿verdad? Cuando vi a esta señora que es bien sensible a la fuerza, que es la curandera, ¿no? Que está curando a los rebeldes, yo dije,
van a empezar a introducir esto otra vez de que esta habilidad para curar heridas, ¿verdad? Sabrá Dios extremas y digo, no se enseñó nada extremo que estaba curando, ¿verdad? Pero si es una persona que está conectada a la fuerza y no necesariamente volvemos es un Jedi, y el aspecto espiritual de la rebelión es algo que me hizo pensar mucho porque en episodio 4 muchos de los rebeldes dicen que la fuerza te acompañe. Biggs, ¿verdad? Le dice a Luke que la fuerza te acompañe y se intercambian. O sea, el aspecto de la fuerza es algo místico, ¿verdad? Que sí los rebeldes tienen en cuenta. Y es una frase que, ¿verdad? Vemos a través de mucho contenido de Rebelde que mencionan. Está la perspectiva de Biggs, que es algo que me gustó que la utilizaran de esta manera, que es donde eso, o sea, ella esta señora vio una visión con Andor, ¿verdad? Que Andor tiene un propósito mayor e importante dentro de los eventos que ocurren. Ella no entiende eso, pero solamente entiende los sentimientos. Y volvemos, puede ser porque simplemente, ¿verdad? No está entrenada quizás a definir eso, esas sensaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Como lo hacen los Jedi o los Sith, ¿no? Y pues me encanta ese punto de vista, ¿no? De cómo estas personas tienen un nivel de fe, ¿verdad? Que todo va a salir bien, que van a poder derrotar este imperio. Volvemos, ese lado espiritual de personas comunes que no necesariamente están conectadas a los Jedi es bien interesante y es algo que yo creo que, volvemos, no se destaca mucho con la rebelión. Sí, por lo menos en Rogue One, ¿verdad? Vemos que la mamá de Jean, tenían Crystal Kyber y tenía esta perspectiva, los guardianes de los Whills, ¿verdad? Con Shirut, que ese es uno de los casos más destacados, pero son grupos pequeños. Pero volvemos, la población general, la rebelión, que son personas normales, ¿no? Que claro, la fuerza está dentro de todos, pero no todos, e incluso el mismo Andor, me encanta cómo él rechaza la perspectiva de ser un hombre de fe. Él se basa más en los hechos que simplemente creer en esto místico, ¿no? Y eso es algo bien interesante que incluso después conecta a Rogue One de una manera diferente, porque volvemos, no necesariamente él cree después en la fuerza, pero sí tiene fe, y específicamente tiene fe en Jyn Erso. Por eso es que, ¿verdad?, él se entrega al grupo ¿verdad?, el crew del Rogue One, y hacen lo que hacen con los planos de la Estrella de la Muerte, ¿verdad? Se los logran robar, y incluso dio su vida por eso. Y eso es bien espectacular. Y pues volvemos, ya para la semana que viene va a pasar un año, vamos a ver un Andor quizás diferente, y vamos a ver cómo eso conecta directamente con Rogue One. Pero me encanta que hubiesen utilizado a Biggs, ¿verdad?, de esa manera, porque volvemos, vemos que como quizás se vuelve a través de este aspecto místico de la fuerza, tiende a calibrar un poco más y la vemos mucho más balanceada, no, ¿verdad?, enfocándose tanto en muchos de los traumas que pasó, ¿verdad?, que la vimos durante los últimos años, ¿verdad?, en la serie. Y eso es algo bien interesante, específicamente lo de Dr. Gorge. O sea, lo del Dr. Gorge vimos que sí, ¿verdad?, lo mató y realmente le dio un nivel de conclusión, ¿verdad?, a su trauma mental que tenía con la tortura. Y eso pues de verdad que me encantó mucho. Y volvemos, el hecho de que la utilizaran ya para el final del episodio 9, ¿no? Como porque yo pensé que a Biggs le iban a matar, ¿verdad?, que eso es lo que iba a hacer que Andor se entregara más a la rebelión. Pues no, mira, ella simplemente decide retirarse para que él se pudiera entregar por completo a la rebelión. Y eso es algo bien triste dentro de todo, pero, ¿verdad?, sigue elevando lo necesario que es Andor, sigue elevando, ¿verdad?, lo necesario que es este grupo rebelde para que, ¿verdad?, puedan combatir contra esta dictadura. Y al final de cuentas, porque volvemos, Andor quiere una vida, ¿verdad?, para ellos privada, pero realmente la podrán tener. Volvemos, y aquí es donde se vuelve y se resalta el Season 1. Ya Andor intentó tener esta vida privada alejada de todo conflicto, y vemos que lo metieron preso así fácilmente, ¿verdad?, mientras estaba de vacaciones, y se me olvida el nombre del planeta, en la playa y todo, y lo meten preso. Volvemos, así porque sí. No solamente nos dieron esa perspectiva, ¿verdad?, el episodio pasado con el ISB, que esa extremidad estaba fallando, pero ahora también, ¿verdad?, con Biggs de un lado personal, para las personas comunes que quieren llevar una vida de paz, es algo que simplemente no va a poder ocurrir. Y eso, volvemos, espectacular. Y Biggs, el propósito de ella, volvemos, ella se fue. En la semana que viene pasa un año, no sabemos si en un año ella vuelve y sucede lo que, ¿verdad?, pienso que quizás pueda suceder, que es su muerte. Pero si lo dejan así, para mí de verdad que está perfecto, porque ¿verdad?, nos expande y nos explica un poquito más, ¿verdad?, las motivaciones y la seriedad de Andor ya para el tiempo de Rogue One. Porque incluso él quizás también, Andor, lo pueda ver desde la perspectiva: yo tengo que derrotar al imperio a lo más rápido posible para yo poder estar con el amor de mi vida. Y eso, volvemos, la perspectiva y motivación de Andor
Andor, ¿verdad? Cuando tú lo analizas desde Rogue One, sea por su muerte o sea por simplemente que todo terminó así, pues está espectacular. Algo bien triste. Ella dice que cuando todo termine, ¿verdad? Va a volver con él y al final de cuentas él termina muerto. Y eso, si la dejan viva y ella regresa después de la guerra y todo lo demás, y para que después de esperar tantos años que ya se entere que él murió por la causa, quizás le traiga ese nivel de orgullo, pero a la misma vez un nivel de tristeza increíble. O sea, eso, volvemos, es algo bien profundo que está haciendo Tony Gilroy aquí, que lo estoy viendo y pues volvemos, estoy loco por volver la semana que viene cómo concluye ese tipo de, ese concepto. Pero volvemos, de verdad que ese aspecto espiritual del episodio 7 estuvo muy bueno, específicamente con la rebelión, ¿verdad? Que tenemos grupos que se basan en fe para poder combatir los imperiales y no necesariamente, volvemos, es una fe a través de la visión de los Jedi. Entonces vemos que Andor, ¿verdad? Cuando llega Wilmot al lugar, sigue en conflicto moralmente con Luthen y específicamente es por eso es que, ¿verdad? Va a la prima de Mon Mothma a hablar con Biggs, específicamente porque ella es lo que detiene a Andor dentro de todo, y eso es algo que se destacó, ¿verdad? En el episodio pasado cuando Andor y Luthen se enfrentaron y tuvieron este debate moral, ¿no? Entonces empezamos a ver, ¿verdad? En el lado imperial cómo, o sea, Dedra y Zero, ¿verdad? El control que ella tiene sobre Zero, porque Zero quiere saber un poquito más de información de qué es lo que realmente está pasando aquí. Y volvemos, aquí es donde se establece una línea con estos villanos y está espectacular. Obviamente Dedra normalmente como que intimida un poquito a Zero y lo sigue dominando, porque incluso cuando él la reta un poco, vemos que ella de momento como que lo besa y se ve forzoso, se ve como que incómodo. Habla mucho de la obsesión que tiene Dedra para mantener el control, que eso es lo que va perdiendo poco a poco en este arco. Entonces miren, el episodio 8, Dios mío, estuvo demasiado espectacular. Fue el highlight de esta segunda temporada. Fue lo más impactante que hemos tenido hasta ahora. Y la realidad es que todo comenzó con Partagaz informando a la Dedra, ¿verdad? Que ya estas farsas y estas historias, ¿verdad? De estas propagandas específicas ya, ¿verdad? Disimuladas y eso ya las van a detener y van a empezar una narrativa mucho más directa para poder justificar la agresión. Volvemos, ellos están básicamente creando esta mentira, ¿verdad? A través de todo de Enlightenment, ¿verdad? Este grupo dedicado a crear estas falsedades donde están atacando, ¿verdad? Los Gormans están atacando la democracia y la justicia del imperio, ¿no? Y pues están creando esta situación, ¿verdad? Para simplemente derrotar todo tipo de oposición. Y pues me encanta, bendito, y es bien triste ver cómo ciertos miembros de la ciudad de Gorman creen todavía en las protestas, creen en la democracia, creen en la libertad de expresión. Y pues obviamente eso son temáticas, ¿verdad? Que con Palpatine simplemente no funcionan. Cuando Partagaz, ¿verdad? Le informa esto a Dedra, le asigna una persona para realmente ser la llama, ¿verdad? El gatillo de toda la masacre que se aproxima. Y Dedra, volvemos, está perdiendo el control. Y entonces no solamente es que está perdiendo el control sobre ¿verdad? Su poder y su mandato, pero su conciencia le empieza a hablar y ella está proyectando, y ella no es, volvemos, ella es inteligente, la posibilidad, y sabe que posiblemente, ¿verdad? Esto va a llegar a mayores, ¿no? Porque al final de cuentas ese es el plan completo. Pero yo creo que Zero, ¿verdad? En el caso de Zero tenía la ilusión, ¿verdad? De que posiblemente esto iba a llevar a simplemente arrestar personas. Zero es un personaje bien interesante. Siempre ha sido un cobarde concilio. Pero Zero, cuando usted lo analiza, siempre ha querido, ¿verdad? Él piensa que está trabajando para el lado correcto y que está haciendo las cosas bien. Y cree y piensa que tiene, ¿verdad? Este sentido de justicia. Y eso es lo que él quiere servirle, ¿no? El líder de los Gormans, ¿verdad? Le empieza, lo enfrenta, lo dice, tú por culpa tuya es que estamos en esta situación. Y le va, ¿verdad? Abriendo la conciencia y atacando la conciencia de lo que posiblemente va a suceder. Pero me encanta que Zero, como quiera, rehúsa a creer, ¿no? Rehúsa a creer que realmente pueden haber, ¿verdad? Víctimas, que se pueden perder vidas en esta situación, que se puede escalar de esa manera. Todo el momento que las personas empiezan a llegar a las protestas, y vemos la música, la tensión, ellos caminando, Zero pasándole por el lado a Andor tratando de ver cómo puede matar a Dedra, mano. O sea, la tensión se va construyendo poco a poco. Zero caminando entre las personas y de momento ese primer TIE Fighter que pasa por encima. Oye, yo hasta brinqué un poco porque volvemos. Nadie
en Star Wars, ni siquiera Dave Filoni ha puesto desde una perspectiva de miedo un TIE Fighter, brother. O sea, el sonido tú sabes que es bien horrible y todo, pero solamente el show de Andor, ¿verdad? Desde la perspectiva de estas personas que no son Jedi, que no tienen que no usan la fuerza y pueden brincar y romper el TIE, nada de eso, volvemos. Simples personas, vemos lo intimidante que son estas maquinarias desde la perspectiva de alguien tan pequeño, ¿no? Eso lo vimos en el primer season y aquí en las propuestas también. De momento, mientras la música y la tensión sigue subiendo, ¡fua! Un TIE Fighter pasa por el lado y eso le sigue añadiendo al miedo, volvemos, de que va a suceder algo. De los villanos incluso, que en parte esta temporada tú como que los apoyas un poco, es verdad, basado en la loquera que tienen, pero cuando los villanos incluso empiezan a dudar lo que están haciendo y empiezan a temer, empiezan a tener miedo los villanos, volvemos, de los horrores que se acercan, eleva aún más la tensión. Y eso es algo, volvemos, brillante de parte de Tony Gilroy. Y volvemos, la conciencia de Zero lo sigue atacando y Zero se convierte en otra persona. Volvemos, de este cobarde, de este ridículo, va directamente donde Dedra y volvemos, de la manera que no se deja dominar y físicamente la domina. Y eso es algo que le dio mucho miedo a Dedra. Volvemos, como que los papeles se invirtieron y se abandona todo tipo de comportamiento que tú normalmente esperas de él. Y ahorca a Dedra y la maltrata físicamente. Dice, pero ¿qué es lo que tú realmente, qué está pasando aquí? Dime todo lo que está sucediendo. Y Dedra al final de cuentas le dice todo. Y aún así volvemos, cuando él escucha la estupidez que realmente es, ¿verdad? El objetivo final de todo es simplemente algo tan insignificante que no vale el costo ¿verdad? De matar a todas esas personas. Y él se da cuenta de eso, volvemos, y por eso es que él va y vuelve. Como quien dice, quería morir con las personas. El peso de todas sus acciones le cae encima y la conciencia lo derrota. Y vemos que me encanta, mano, porque la escena de Dedra y Zero me recuerda mucho la dinámica de Anakin y Padme, corillo. Escúchenme bien lo que les voy a decir, coño, porque esto es poesía. Anakin, ¿verdad? Cuando se va al lado oscuro, empieza a tratar de justificar las cosas. Padme le dice, no, vente conmigo, vamos a huir, qué sé yo. Y dice, no tenemos que huir para ningún lado. Me voy a convertir más poderoso que el emperador. Piensa en tú y yo, ¿verdad? Dominando la galaxia y podemos estar donde queramos. Y Dedra, sabiendo lo que se aproxima, empieza a justificar también las cosas. Tranquilo, ya mismo nos vamos para casa, imagínate, ¿verdad? Las promociones, la gloria, ¿me entiendes? No, ¿sabes? Ese combate de Dedra también, ¿verdad? Tratando de volver a tener control sobre Zero, a la misma vez ignorando y tratando de justificar lo que ella sabe que va a suceder y que está mal. Volvemos, el Zero tener este cambio de comportamiento hace que ella se desbalancee también y pierda, ¿verdad? El control sobre su persona, y psicológicamente la conciencia empieza a comérsela viva. Volvemos, estos son temáticas que se exploran en el Star Wars de George Lucas, o sea, esta ambición de poder, esta obsesión con lo material, con control, o sea, los domina por completo. Y en el personaje, así como vimos con Anakin, en el personaje de Dedra lo estamos viendo también. La única diferencia es que ella todavía tiene una conciencia y la conciencia la sigue atacando y está tratando de justificar todo, ¿me entiendes? Para poder volver a tomar control de sus emociones. Y volvemos, ese desbalance y ese descontrol con la interacción de Zero y Dedra fue simplemente increíble y espectacular. Y volvemos, han construido esto desde los primeros episodios de esta relación inestable y tóxica. Y al final de cuentas, volvemos, todo comenzó cuando empezó a ver hasta los mismos jóvenes, ¿verdad? Que le asignaron para poder controlar las masas, que son chamaquitos, ¿verdad? Que incluso mucho el comandante de este escuadrón diciendo como que mira, tú vas a exponer a estos muchachos, no tienen experiencia ni nada. Y pues algo que volvemos, ella cuando ve eso dice, pero aquí me dieron niños, y poco a poco desde el principio con ella se va estableciendo y llegando a ese descontrol. Entonces al final de cuentas, ¿verdad? Cuando todo va sucediendo, ¿verdad? Que ella de momento tú ves que pensamos que era Vader, ¿verdad? Y de momento que la ves que se está ahorcando por el nivel de tensión, porque sabe que incluso perdió un ser querido. Volvemos a estos sentimientos de amor, a pesar de que los vemos inestables, como quiera el sentimiento está, ¿no? Y perdió un ser querido por esta ambición, por este tipo de ¿verdad? Por entrar en lo que es la maldad con Palpatine, ¿no? Y con Krennic específicamente también. Me encanta ver cómo a los villanos todavía sí tienen una conciencia y no son simplemente villanos. Tienen una dimensión mucho más profunda. Y con Dedra yo creo que ha sido el mejor ejemplo y ha expandido la perspectiva que tenemos con los imperiales de una manera única y que yo creo que nunca hemos visto en Star Wars. Entonces, corillo, al final de cuentas, cuando dan ese tiro, ¿verdad? Empieza esta masacre, empiezan a asesinar a todas las personas que están allí, que es una imagen bien fuerte de ver, ¿verdad? Y vemos como Andor, ¿verdad? Trata de, dentro de todo, trata de asesinar a Dedra dentro de todo, y me encanta, volvemos Zero, ¿sabes? Zero dentro
el tiroteo y la masacre, él simplemente presenciando las consecuencias de sus actos. Y Concilio, se lo juro que si hay alguien, yo siempre he dicho que a mí me molesta que estos imperiales se vuelvan rebeldes, pero en el caso de Zero no me hubiera molestado, de verdad, porque tiene mucho sentido y tiene mucha lógica y fue desarrollado de una manera espectacular. Pero volvemos, al final de cuentas el propósito de Zero es uno mayor y es uno incluso mucho más triste. Zero de momento ve a Andor, hermano, y igual se transforma y él coge, en vez de tomar una responsabilidad personal, porque él sabe que, volvemos, él es parte de la causa de todo, va directamente como a descargarse con Andor, porque ese es su enemigo número uno. Y volvemos, de la manera que ese hombre se volvió un titán y cogió a Andor y lo tiró contra el piso. Al final de cuentas, Andor lo termina dominando, como incluso mencioné en el episodio pasado, porque vemos ese paralelo, ¿verdad?, entre cómo Zero evoluciona como personaje para el Imperio, igual que Andor para la rebelión, ¿no? Existe cierto paralelo. Pero algo bien interesante, que es lo más triste de todo, es que, mano, después de este enfrentamiento y de este conflicto, Andor no se acuerda de quién es él. Andor no se acuerda. Entonces aquí es donde incluso Zero baja el blaster y todo, y se vuelve un caso mucho más triste, porque tú dices, el tipo estaba en este conflicto y esta ¿verdad?, persecución, y esta motivación por, ¿verdad?, por traer la justicia de Andor, y él es insignificante. Es insignificante, Zero. No importa, no es relevante. Y eso es tan triste. Y una de las cosas que Zero siempre ha querido tener es que relevancia, respeto, posición. ¿Me entiendes? Y es algo que se destaca con el personaje, ¿verdad?, desde las primeras temporadas, y de la manera que obviamente lo mata el presidente. O sea, cuando lo mata el líder de esto de los Gormans fue bien. Yo mismo me dije, cómo murió cómo murió Zero, brother, qué devastador, qué cosa más triste. Y al final de cuentas, volvemos, fue una herramienta para el Imperio. Así como Maul fue una herramienta, así como Dooku fue una herramienta, toda cosa que está debajo de Palpatine es una herramienta hasta que simplemente es descartada. Eso es una temática consistente con el emperador Palpatine. Y vemos como Zero fue víctima de esa ideología que corre debajo del Imperio. O sea, se me aguaron los ojos, se los digo, Coreo, casi cuando muere Zero. Porque, claro, es un villano, pero es un villano. Es una persona bien malentendida. Si hay un personaje de estos malos que podemos entender mucho más personal y podemos incluso relacionarnos más con él, es Zero. Todo ser humano quiere un propósito, todo ser humano quiere un nivel de importancia, quiere sentirse útil para la sociedad, para su familia, para su entorno. Y constantemente siendo juzgado con su madre, de la manera que Dedra lo controló. Volvemos, bien similar a muchas temáticas que se exploran con Anakin también, Corillo. O sea, y claro, Anakin fue muchas cosas un poco más extremas, pero al final es una temática, volvemos, las temáticas es lo que hace Star Wars, y eso es lo que se concluye con Zero en este episodio. Mira, ¡mua! Bello. Me da tristeza que haya terminado así, pero me encanta que terminara así. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y que Disney tiene que tener más consideración, y creo que es algo que Tony Gilroy entiende. Y es algo que siempre he estado hablando desde que comenzamos en este canal. Volvemos, Disney decidió expandir, no decidió reiniciar, eso tiene que tener cierta continuidad. Cuando se habla del Star Wars original, lo que hace Star Wars tan especial son este tipo de conceptos. Andor no es tan flashy, claro, visualmente, ¿verdad?, se nota el ingreso, se ve espectacular, pero me refiero que no tenemos tanta escenas de acción, tanto lightsaber, porque de eso no se trata de Star Wars. Star Wars siempre se trata de lo complejo que son, ¿verdad?, las temáticas morales que se encuentran entre lo que es la luz y la maldad, y que no todo es tan blanco y negro, que hay mucha complicación, que hay mucho contexto que hay que tener en consideración en ambos bandos. El conflicto moral que se encuentra en la saga, que tanto emocional y psicológico, es lo que hace tan atractivo a la franquicia, y al final le cuenta el mensaje de redención, ¿verdad?, positivo, que siempre George Lucas, ¿verdad?, trata de destacar, específicamente con Vader y Luke. Y eso es Star Wars. Bien, eso es Star Wars. Y mano, Tony Gilroy entiende eso. Estos paralelos y estas temáticas que son exploradas en los primeros 6 episodios tuvieron una conclusión ya con Zero en ¿verdad?, en el episodio 8. Y de eso se trata. ¿Me entiendes? Darle el mensaje de cómo, o sea, siguen demostrando de una manera incluso más original e incluso mejor que incluso quizás George Lucas pudo haber hecho. De verdad, porque hay que admitirlo.
demuestran cómo el imperio realmente deshumaniza a sus tropas, y utiliza las cosas y las descarta así porque sí. Eleva mucho más la maldad del imperio y te da una dinámica mucho más sentimental, ¿verdad? En este caso con los villanos. Y volvemos, eso por eso es que Anakin mucha gente lo ama y lo quiere. El tipo es una de las personas más malvadas, ¿verdad? Vader, una de las personas más malvadas que existe en la galaxia, pero tú puedes entender el por qué se convirtió en ese tipo de maldad. Tú te puedes relacionar y conectar con el abandono y igual el respeto y la falta de importancia que le dieron a Anakin. Sus apegos, y tú puedes conectar con esos sentimientos. Claro, tú no te justificas las acciones, pero por eso es que la gente, yo creo que se enamora tanto de estos personajes de Star Wars, porque son bien complejos emocionalmente. Y eso es algo que, ¿verdad? Disney simplemente no ha podido entender. Y Dave Filoni tú ves que tira 2 o 3 cositas de vez en cuando, ¿verdad? Con Ahsoka, con Mando, que no es perfecto, pero tú notas esas temáticas y resurgen nuevamente. Pero Tony Gilroy lo hizo a la perfección, corillo. Lo hizo a la perfección. De verdad que espectacular. Mientras estamos viendo, ¿verdad?, líderes rebeldes que van muriendo poco a poco, mano, llegan los droides, que las versiones KX, ¿verdad? Papi, cuando llegan esos droides, la presencia de esos droides, y no solamente la presencia, tú piensas que van a darle un bofetoncito a los rebeldes. No. Los droides cogen a una mujer y la hacen volar. O sea, vuela. La tiraron de una manera y como esa mujer choca con el piso, la cabeza contra el piso, y ¡pum!, muerta. La frialdad de todo, corillo. Aquí es donde yo dije que se volvió un episodio de terror. Y eso es algo que incluso me hizo pensar en La Noche de Mil Lágrimas con Mandalorian, donde tú ves eso, ¿verdad? Tú ves estos droides caminando entre los cadáveres y tú puedes entender, incluso la única vez que yo he visto droides así ha sido en Jedi Fallen Order, corillo. Cuando tú los enfrentas, estos droides, volvemos, normalmente tú los ves caminando, pero en Jedi Fallen Order tú los ves corriendo. Y más tarde en el episodio, cuando Andor sigue tratando de escapar, sale otro droide corriendo detrás de esos, corriendo. En Jedi Fallen Order tú los ves corriendo y tú dices, ya, diablo, espérate, estos droides no es lo que yo pensaba, no es como vemos en Rogue One, que simplemente están caminando y se mueven y yoguean y cuidado. No, son bien flexibles estos droides, ¿verdad? Basado en el videojuego, pero bueno, son un juego. No es lo mismo para cuando Andor empieza a tratar de escapar, ¿verdad? Con Wilmon, que ven estas personas huyendo de algo y de momento sale otra persona a volar contra la pared. Volvemos como si hubiera sido Vegeta, que hubiera tirado a un pobre ser ahí contra la pared. Y volvemos, sale corriendo el droide con una velocidad y una agilidad increíble, matando personas. Puro terror. Yo jamás pensé que yo iba a ver estos droides de esta manera. Es puro terror. Volvemos, toda la tensión que se formó al principio del episodio, el resultado es ese. Por eso es que digo, por lo menos, ¿verdad?, yo sentí ese miedo y de verdad que me encantó. Es una perspectiva bien nueva en Star Wars y es algo único, original y de verdad que fue brillante. Y volvemos, ¿verdad? Andor luego de esto escapa. Wilmon se queda, ¿verdad?, atrás. Que Wilmon, Dios mío, se enamora de cualquier mujer. De cada mujer que se encuentra en cada grupo se enamora de ella. Entonces, no termina ahí. O sea, el episodio 9. O sea, yo he hablado tantas veces de esto de Mon Mothma y al final se nos dio. Y miren, con Mon Mothma la dinámica de verdad que estuvo espectacular, porque antes de llegar incluso al discurso, ¿verdad?, vemos cómo la desconfianza sigue creciendo, ¿verdad? Por años ella estuvo en secreto manipulando y moviendo las cosas para formar la rebelión, ¿verdad?, o para ayudar a la rebelión, mejor dicho, ¿no? Pero la realidad es que me encanta cómo, o sea, Mon Mothma es una líder, ¿no? Es un símbolo de esperanza y es un símbolo de unión, ¿verdad? Eso es lo que representa Mon Mothma, porque recuerden que incluso de esto lo exploran más en la serie de Rebels, que vamos a hablar de esa conexión ahora, donde Mon Mothma lo que quiere es unir, al final de cuentas, con ese discurso y otro discurso que hace también en Rebels, ¿verdad?, las diferentes células rebeldes que se encuentran alrededor de la galaxia para, volvemos, fortalecer Yavin y crear este ejército. Pero antes de todo ese discurso me gusta mucho, volvemos, en cómo ella, a pesar de que es este símbolo, todavía no ha estado dentro, como dice Luthen, ¿verdad? Eres bien agraciada, ha estado en una posición bien privilegiada donde, ¿verdad? Sí me gusta que conectaron nuevamente a Tei, que eso es lo que había mencionado en el análisis pasado, que quería ese nivel de continuidad para que tuviera más peso a la muerte, y basado en esa muerte ella empieza a desconfiar de Luthen, porque volvemos, ella ha tenido este privilegio de no ver tanta sangre, solamente especulando en su mente las barbaridades que pueden suceder o cosas que le pasan a otras personas. Pero
pero presencial, volvemos. Esos ataques personales, eso es algo que ya nunca ha pasado. Y pues basado en eso, me encanta como ella desconfía de Luthen por lo letal que es Luthen. Como Luthen simplemente abandona su moralidad para protegerla a ella. Y basado en eso, ella no confía. E incluso después de la descubre que el asistente de ella, ¿verdad? Ha estado trabajando por Luthen por 2 años. Y volvemos, es también esta obsesión de Luthen de no confiar en nadie, todo para protegerla a ella, que es lo más valioso. Aquí llegamos al discurso de ella, que de verdad que estuvo espectacular. Obviamente se va preocupando de que la están espiando, tiene que practicar el discurso y todo, pero cuando llega al Senado, ¿verdad? Hay un detalle que quiero comenzar con esto. Bail Organa, el recast, Corillo, honestamente no me gusta. O sea, como dije la vez anterior, me desconecta un poco. Sí me gusta la idea de poner a Bail Organa en la posición donde utiliza de por sí, ¿verdad? Bien inteligentemente las reglas del Imperio para poder darle un espacio a Mon Mothma para hablar. Eso está cool. Pero hay una inconsistencia con el mismo personaje de Bail Organa. Recuerden que esta serie está corriendo a la misma vez que Rebels. Y Mon Mothma da este discurso en el Senado, lo cual es diferente, ¿verdad?, al discurso que vemos que se proyecta en el holograma con Chopper en Rebels, que claro, acá lo hacen un poquito más serio y con el escrito de Tony Gilroy, versus acá es un poquito más suave y más profesional, vamos a decirlo así. No es tan directo como el de Tony Gilroy. Es directo, porque no quiero decir que no es directo, porque ella enfrenta directamente a Palpatine, pero acá lo hace un poquito más, podemos usar incluso la palabra más adulta, más sucio, ¿no? Que estuvo espectacular. Pero ¿qué sucede? Una vez que ella escapa, ¿verdad?, que conecta con el escuadrón de Rebels, ¿verdad?, con el escuadrón dorado junto al Ghost Crew, ¿verdad?, que es el Phoenix Squadron, pues ella da otro discurso. ¿Y qué sucede? Bail Organa, mientras ella está dando este discurso, Bail Organa está en Yavin 4. Entonces aquí tenemos en la serie que, ¿verdad?, establecen estas conversaciones con Bail y Mon Mothma, que pues él dice, no, yo voy a quedarme, me voy a esconder por un tiempo aquí en Coruscant y después nos encontramos en Yavin, o sea, y de la nada, volvemos, esto sucedió directamente en días, ¿ves? Entonces Bail Organa como que se teletransporta para Yavin, o sea, está en 2 lugares al mismo tiempo, y eso es una inconsistencia que obviamente tienen con la serie de Rebels, que, ¿verdad?, la persona que ve a Andor y de momento ve a Rebels, pues puede notar, es demasiado obvio, porque ya para el punto que está en esta era, ya Bail Organa estaba operando en Yavin 4 y era una parte completa, ¿verdad?, de la rebelión. Y pues volvemos, a pesar de que Alderaan, ¿verdad?, normalmente era considerado un planeta que pues era como que encubierto, seguía muchas de las reglas del Imperio, pero volvemos, secretamente pues estaban, ¿verdad?, siendo rebeldes. Pero ya Bail estaba directamente en Yavin 4. Y eso es algo que es inconsistente, que hay que señalar, que sí le quita un poquito más de seriedad. Incluso es sorprendente basado en toda la conectividad espectacular que ha logrado Tony Gilroy. Pero esa como que se le pasó. Y pues yo hubiera preferido, ya que no pudiste hacer el recast de Jimmy Smith, yo hubiera preferido que sacaras por completo la dinámica con Bail Organa y utilizaras quizás otro senador o otra manera con la misma Mon Mothma para que ella pudiera dar ese discurso. No sé, siento que eso pues no lo manejaron muy bien. Pero aún así volvemos, después de que ella da ese discurso espectacular, toda la dinámica que tienen con Andor, volvemos, esa burbujita que tiene Mon Mothma se explota y ve cómo el Imperio, no solamente por la masacre de Gorman, volvemos, pero también los ataques personales, cómo el Imperio se obsesiona con capturarla para obviamente matarla, y ella se da cuenta de eso, ¿no? Y cómo Andor la saca de ahí y Andor va asesinando a varias personas y ella se sorprende por cada persona que asesina, porque volvemos, está viendo la verdad de la realidad de frente, y es completamente diferente de una perspectiva que es importante que ella tenga, ¿no? Y ese desarrollo, ¿verdad?, me encantó que le dieron esa conclusión cuando incluso ellos logran escapar, ¿verdad? Porque toda la secuencia estuvo espectacular, me encantó todo, pero cuando ellos logran escapar, que llegan, ¿verdad?, obviamente a la casa vieja de Andor, ella incluso le da las gracias a Andor, ¿no? Y la vemos más suave, la vemos como que con esta serenidad, como que aceptó y se dio cuenta de las cosas, y me encanta la respuesta de Andor, ¿no? Que Andor le dice, haz que valga la pena. Eso es de verdad que estuvo increíble. Al final de cuentas, ¿verdad?, sí valió la pena, porque, ¿verdad?, como sabemos de Rebels, no sé si van a referenciar la semana que viene esto, pero como sabemos de Rebels, ¿verdad?, prácticamente Mon Mothma, una vez que Hera logra escapar de Captain Price, ¿verdad?, ella hace otro discurso adicional que es transmitido también a través de la galaxia, y pues, ¿verdad?, porque incluso me encanta como acá Andor dice que el discurso que ella dio en el Senado lo están tratando de manipular, ¿verdad?, esta asociación nueva de propaganda. Ese detalle está espectacular, pero, ¿verdad?, este segundo discurso es que
es el cual realmente logra que estas células que están esparcidas en la rebelión se unan por completo y genuinamente se forme un ejército legítimo y serio para la rebelión. Otra cosa, no mencionan en estos episodios ¿verdad? La hija y el esposo de ella, so no sabemos qué sucedió. Ella menciona la palabra traición, ¿verdad? Que podemos asumir quizás que el esposo está con otra mujer, basado en eso, ¿verdad? Pero también está el nivel de traición, ¿verdad? Emocional y psicológico y moral, ¿verdad? Que el esposo básicamente tiene con ella. Y es más complicado que simplemente una traición, volvemos, está esa desconexión, ¿verdad? Familiar y ese matrimonio inestable donde llevó una cosa a la otra, pero al final de cuentas, ¿verdad? Él no, sabrá Dios, nunca hizo nada por tratar de arreglar las cosas. Y volvemos, la reacción de la ISB, la reacción de los imperiales me encantó también porque volvemos, habla mucho del poder que tienen las palabras. Eso era lo más letal, ¿verdad? Que eso era lo más que realmente, el reto mayor de Palpatine era ese realmente, y por eso es que vuelvo y traigo a Natalie Portman, a Padme Amidala, ¿no? Padme fue de las personas que a través de la democracia y sus discursos le pudo quitar el control a Palpatine por un tiempo. Y entonces por eso es que vemos este concepto de propaganda y de controlar la narrativa, ¿no? Y por eso es que me encanta la desesperación de ellos de tratar de entrar y apagar la transmisión y apagar. Y vemos que hay personas dentro, ¿verdad? Del mismo Senado que, ¿verdad? Empleados normales que están también apoyando a la rebelión de cierta manera, ¿verdad? Pero me encanta cómo apagaron todo, o sea, porque así de importantes son las palabras de Mon Mothma. Al final de cuentas vemos a la prima de Mon Mothma, ¿verdad? Que es parte de lo que es Yavin 4, y dentro de Yavin 4, ¿verdad? Vemos que regresa Melshi. Durante la masacre de Gorman, ¿verdad? Andor coge a esta unidad KX, ¿verdad? Que resulta ser K2SO. Que, ¿verdad? Ahora lo vamos a tener por lo menos en los próximos 3 episodios de la serie. Y al final de cuentas vemos un Andor, ¿verdad? Dedicándose un poquito más, ¿verdad? Con ese lenguaje físico a la rebelión. Y pues volvemos. Hay que ver qué realmente sucede con las preguntas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué sucede con Luthen? ¿Qué sucede con Bix? ¿Qué sucede con la prima de Mon Mothma? La familia de Mon Mothma, ¿qué consecuencias, verdad? Pues se quedaron en Coruscant, fueron parte del Imperio, volvemos. Hay muchas preguntas todavía que faltan, ¿verdad? Por contestarse. Se ha mencionado la hermana de Andor. Y eso es una temática y una línea que yo creo que simplemente se abandonó, no se ha vuelto a explorar. Y hay que ver, volvemos, que si hacen realmente algo con esa ¿verdad? Dinámica, porque el show completo comenzó él buscando a su hermana. Yo creo que es una de las cositas que yo creo que falta por concluir, ¿verdad? Adicional a todo lo que mencionamos, ¿verdad? Del destino de nuestros personajes, que yo creo que deberían cerrar y de una manera, ¿verdad? Directa. Y si no lo cierran y termina siendo una inconsistencia, Concilio, les sigo honesto, de un 10 de 10, en general el show lo baja a un 9.5. Porque así de bueno está este show, así de bueno está escrito, así de bueno está visualmente y así de bueno está su narrativa. De verdad que espectacular. Así que nada, Concilio, déjenme saber en los comentarios qué pensaron de estos 3 episodios de Andor. El The Underworld recientemente, ¿verdad? También estrenó, que ya está disponible en el canal, ¿verdad? La reacción y el análisis. Y igual, ¿verdad? Tiene un escrito muy bueno, específicamente lo que hicieron con Cad Bane. Y yo espero, ¿verdad? Que Andor tenga éxito dentro de todo y Tales of the Underworld, y que empiecen estos números a subir por lo menos, para que Disney se dé cuenta que esto es lo que queremos de parte de Star Wars. Y yo sé que se va Tony Gilroy, pero volvemos, uno puede cruzar los dedos y quizás ver si el dinero habla al final de cuentas. Vamos a ver. Él, yo sé que tiene unos proyectos y unos planes, pero volvemos, que se quita un añito, un año y medio y después vuelva tranquilo. De verdad, se merece sus vacaciones Tony Gilroy. So, esperemos que la semana que viene, ¿verdad?, cierre con broche de oro. Así que nada, Concilio, deben saber en los comentarios qué piensan de todo. Y como siempre, gracias por el apoyo. Y nos vemos entonces en la final la semana que viene, en el próximo video. Se cuidan.